desde ahora ya, y vamos a partir haciendo los ejercicios tipo SU. Vamos a hacer primero los del PowerPoint, que son los más sencillos de hacer. Entonces, acá tenemos 3 bloques de masa, que nos dicen ahí las masas de 10, 20 y 30 kilos, y nos dicen que están unidos mediante cuerdas sobre una superficie sin roce. Y se está aplicando una fuerza de 60 newton. Y al respecto nos preguntan, ¿cierto? Primero la aceleración y las tensiones de las cuerdas. ¿Ya? O sea, nos están pidiendo simplemente, de hecho, el valor de T1. Entonces acá tenemos que ser inteligentes, chiquillos, cómo tratar este ejercicio. ¿Por qué? Porque solo nos están pidiendo la aceleración y nos están pidiendo los valores de T1. Lo más fácil, chiquillos, es como considerar para calcular directamente la aceleración, que es lo primero que vamos a hacer. Vamos a considerar el sistema como un entero. Es decir, vamos a sumar todas las cajitas, la cajita 1 con la cajita 2 con la cajita 3, y vamos a obtener una super cajita, ¿cierto? Esta cajita va a tener masa 10 más 20 más 30, eso es 60 kilos. Un segundo, chiquillos, que están ingresando. Entonces, cuando nosotros acá ponemos, la caja tiene 60 kilos de masa. Y sobre esta caja de 60 kilos está actuando la fuerza de acá, que es la fuerza 1 de 60 newton. Podemos dibujar, ¿cierto?, la normal y el peso, que serían las otras fuerzas, pero sabemos que normal y peso, como estamos en una situación horizontal, se cancelan y no nos sirve de nada en este caso. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, decimos que 60 newton tiene que ser igual a la masa, que son 60 kilos, multiplicada por la aceleración. Esto nos va a quedar, ¿cierto?, que la aceleración va a ser 60 newton dividido en 60 kilos, y eso nos da 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ¿queda claro hasta acá, chicos? ¿Dudas con esto? ¿O alguien? ¿Me siguieron todos más o menos? ¿No? Ya, Vicente, ¿por qué no se podía hacer solo de M2? Lo que pasa es que cuando solo hacemos acá en M2, podemos hacerlo de solo M2, pero a mí lo que me interesa en realidad como estrategia para hacer el ejercicio más rápido, ¿cómo se llama? Sacar todo el ejercicio, la aceleración entera y después centrarme solo en M1 porque me están preguntando la tensión de M1. Me están pidiendo la tensión. Entonces por eso yo no voy a pescar en ningún momento a M2. Ahora me voy a centrar en M1. No sé si eso responde a tu pregunta, Vicente. Bien, ahora lo siguiente, ya sabemos la aceleración y aplicamos ahora, hacemos un diagrama de cuerpo libre para M1. Las fuerzas que actúan sobre M1 son la normal de M1, ¿cierto? El peso de M1 y lo otro que está actuando es la tensión de M1. Ya, chiquillos, voy a silenciar que alguien está con el micrófono prendido, pero pueden volver a hablar cuando quieran. Entonces acá tenemos las 3 fuerzas que actúan. Nuevamente, normal y peso se van a cancelar y la única fuerza que va a estar actuando es la tensión 1, que es la que me interesa. Entonces aplico la segunda ley, pero ahora solo para M1, porque solo estoy analizando las fuerzas que están actuando en M1. Entonces pongo que la tensión 1, que es la única fuerza que actúa en el eje horizontal, ¿cierto? Porque esto está en el eje X. Que la única fuerza T1 actuando, ¿cierto? Porque normal y peso están canceladas. Esto tiene que ser igual a la masa de 1, que es 10 por la aceleración. Y la aceleración nosotros sacamos que era 1. ¿Cierto? Dame un segundo, Maylin, y explico eso. Entonces,
Esto tiene que ser, T1 tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración ya la calculamos y la aceleración es 1. Por lo tanto, la tensión 1 tiene un valor de 10 newton. Entonces, esto es cierto y esto es cierto. ¿Cierto? Por lo tanto, la tercera no es cierta. La alternativa correcta sería 1 y 2. Si calculamos T2, T2 no va a ser igual a T1. No son idénticas porque son cuerdas distintas. ¿Sí? Si son cuerdas distintas, las tensiones no son necesariamente iguales. Por ejemplo, mira, te voy a demostrar, ¿cierto? Voy a calcular rápidamente cuánto es T2, ¿cierto? Si calculo T2, T2 lo voy a calcular con la masa 3. Las fuerzas que están actuando sobre M3 son F, ¿cierto? La voy a recalcar en rojito, y son T2 que la apunta hacia atrás. Por lo tanto, acá vamos a tener que F menos T2 tiene que ser igual a la masa 3 por la aceleración. En este caso, F tiene un valor de 60 newton, T2 es nuestra incógnita, M3 es 30 kilos y esto es 1. Y acá vamos a sacar rápidamente que 60 menos 30 va a ser igual a T2. Y eso va a ser igual a 30 newton. Es decir, T2 vale 30 newton, que es un valor distinto al valor de T1. Es decir, T1 vale 10 y T2 vale 30. De acuerdo como esto está escrito, chiquillos, T1 es 10. Yo creo que esta pregunta acá debía haber puesto T2, es 30, pero tal como está escrita la vamos a ignorar, ¿cierto? T1 es 30, eso es falso. Por lo tanto, esto es verdadero, esto es verdadero. Y por lo tanto sería solo 1 y 2, tal como está escrita la pregunta. ¿Dudas, consultas con esto, chicos? Bien. Nos vamos al siguiente. Chuta, lo siento. Bien, acá vamos a tener un sistema un poco más complejo, ¿no? Acá tenemos un sistema horizontal de la figura, los cuerpos P y Q tienen masas MP y MQ respectivamente. Analizando la fuerza normal que actúa sobre cada uno de estos cuerpos sería correcto. Entonces nos piden saber cuánto es el valor de la normal de P y cuánto es el valor de la normal de Q. Para esto simplemente vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. Bien. Acá voy a hacer el diagrama para P. Y acá abajito voy a hacer el diagrama para Q. ¿Qué fuerzas están actuando sobre P? ¿Me pueden decir? ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo P? Normal y peso. Exacto. Entonces acá anoto la normal hacia arriba y hacia acá abajo anoto el peso. Acá le voy a poner normal de P. Y acá voy a poner el peso de P, que eso es igual a la masa de P por la gravedad. Y eso es lo que sabemos. Y no hay ninguna otra fuerza actuando acá sobre P. ¿Me podrían decir qué fuerzas están actuando sobre Q? Bien, va a estar actuando la normal que le hace el suelo de abajo, ¿cierto? El suelo, esta línea negra, va a estar actuando esa normal, y esa normal es la que nosotros le llamamos normal de Q. Y hacia abajo va a estar actuando el peso, que le vamos a llamar peso de Q. Y el peso de Q es la masa de Q multiplicada por G. Y mira, ahí vamos a mezclar varias cosas. Vamos a complementar lo que dijo Iván y lo que dijo Meilín. Como estos dos están en contacto, hay una fuerza de contacto entre estas dos.
Iván, no es exactamente el peso de P lo que actúa sobre Q, sino que es la fuerza normal. ¿Por qué? Yo le explicaba que siempre que hay dos cuerpos en contacto, está la fuerza que le hace este cuerpo hacia acá, y está esta fuerza que le hace el cuerpo de vuelta. Y estas son de la misma magnitud. Eh, Vamos a tener la fuerza de contacto. Pero esta fuerza de contacto tiene un nombre, porque la fuerza que le ejerce Q a P, nosotros le llamamos normal de P, ¿cierto? Sí, no, Meilín. La fuerza de contacto, Meilín, es la normal en este caso. Es decir, lo que nosotros llamábamos fuerza de contacto, esto es básicamente la normal. ¿Por qué? Porque la fuerza que le hace el cuerpo Q al cuerpo P, hacia arriba. Y eso es NP. Y por lo tanto, la fuerza que va hacia abajo, que es la fuerza de contacto, también es la normal de P. ¿Sí? Es decir, lo que nos falta dibujarle al cuerpo Q, aparte del peso del PQ, le tenemos que dibujar una flecha extra, lo voy a dibujar con otro color. Lo voy a dejar acá en verde, hacer este vector en verde, y este vector en verde va a ser la normal de P. Es la misma normal que está actuando acá arriba. Esta normal de P actúa tanto sobre Q como sobre P, pero actúa en sentidos contrarios. Esto es lo que llamamos un par acción y reacción. Eh, Araceli, no hay fuerza de roce porque los cuerpos no se están moviendo. Si los cuerpos no se están moviendo y no se intentan mover, entonces nosotros podemos despreciar los efectos del roce. Ya. Todos entienden más o menos cómo se arma este diagrama de cuerpo libre. Lo que más me interesa saber es que si ubican por qué la normal de P se repite en ambos lados. ¿Cierto? ¿Se comprende eso? Ya. Una vez que tenemos esto, planteamos las ecuaciones de Newton. ¿Cierto? Entonces, vámonos a la ecuación para P. La ecuación para P en el eje Y, ¿cierto? Que son el único eje. Vamos a tener que la normal de P menos el peso, es decir, mp por g, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si el cuerpo no se está moviendo verticalmente, porque me están diciendo que estos cuerpos están quietos, ¿cuánto es la aceleración del cuerpo? ¿Cierto? ¿Cuánto me tendría que dar esa respuesta? Si el cuerpo no se está moviendo. Perfecto, cero. Por lo tanto, acá vamos a sacar que la normal de P va a tener que ser igual a la masa de P por la gravedad. Y ya obtenemos nuestra primera verdad, ¿cierto? NP es igual a la masa de P por la gravedad, eso es correcto. Pero ahora nos vamos a la segunda verdad con Q. En Q tenemos hacia arriba, que es NQ, la normal de Q, y hacia abajo tenemos dos fuerzas. Tenemos el peso, ¿cierto? El peso es MQ por G, y hacia abajo también tenemos la fuerza NP. Y eso tiene que ser igual a cero. Pero acá nos tenemos que acordar que sabemos cuánto vale la normal de P. La normal de P, ¿cierto? Vale MP por G. Y eso es igual a cero. Por lo tanto, acá vamos a despejar rápidamente que la normal de Q tiene que ser igual a la masa de Q más la masa de P, ¿cierto? Todo esto factorizado por G. ¿Se entiende cómo llego a esta conclusión de acá abajo, no? Y es como lo que decía el Iván, porque si te fijáis, es como si el peso de P le estuviera haciendo una fuerza a Q, ¿cierto? Pero no se llama peso, sino que es la normal que le devuelve. Esta normal es numéricamente igual al peso, entonces también lo podíamos pensar como lo pensaba Iván, ya que es como que el peso de P está actuando sobre Q.
Exacto. O sea, Meilín, lo que pasa es que ya, entiendo tu duda. Sí, Iván, mira, espera, le voy a contestar primero a Iván. La normal de P está incluida en la normal de Q. Sí. De hecho, la normal depende de cuántos objetos tú tengas arriba. Mire, chiquillos, para explicarle un poco en contexto la consulta de mailing. Yo la clase pasada, por si vieron el video, cuando nosotros teníamos dos bloques, eh, perdón, cuando nosotros teníamos dos bloques, yo dije que entre los dos bloques había una fuerza de contacto, una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia acá. Estas fuerzas no son más que normal. ¿Por qué? Porque hay una superficie y por lo tanto, como hay superficies, ¿cierto? Yo les llamé fuerza de contacto. ¿Y por qué les llamé fuerza? Estas fuerzas de contacto no son más que nada una fuerza normal. Pero ¿por qué les puse en este caso fuerza normal? O sea, ¿por qué les puse fuerza de contacto? Les puse fuerza de contacto para no confundirles con las normales verticales, porque hay una normal acá y hay una normal acá, ¿cierto? Pero acá hay una distinción. Las flechas moradas son, estas son las normales con el suelo, y estas de acá, las verdes, son las normales entre los bloques. Y por eso le cambié el nombre, como para que no hubieran cuatro fuerzas normales, sino que le puse fuerza de contacto en este caso. ¿Se entiende la diferencia ahí, Meilin? ¿Respondo tu duda? Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar, chiquillos? Antes que nos pasemos al siguiente. ¿Eran correctas estas dos? Ah, no, perdón. Era solo correcta la 1, porque eso es falso y eso es falso. Solo uno. ¿Ya? Perfecto, chiquillos. Entonces avanzamos. Vámonos al siguiente. Un hombre de 70 kilos se encuentra de pie sobre una pesa dentro de un ascensor. La pesa registra la fuerza ejercida sobre ella por cualquier objeto que se coloque encima. Es correcto afirmar que la lectura de la pesa será 826 newtons si el ascensor sube con una aceleración de 1,8. Ya, esto está horrible, ¿ya? Pero les pido que, ¿cómo se llama? Lo veamos juntos. Y esto es un ejercicio típico que antes aparecía en la PSU, que era el ejercicio del ascensor. Entonces acá ustedes van a tener la pesa dentro del ascensor y ustedes acá van a tener la persona, ¿cierto? La persona la vamos a dibujar a mano. Entonces acá vamos a tener nosotros. Ahora, eh, sobre la persona, ¿qué fuerza va a estar actuando? Sobre la persona va a estar actuando la fuerza normal y su peso, ¿cierto? Voy a ponerlo en otro color. Sobre la persona, acá va a estar actuando la fuerza normal de la fuerza normal, y va a estar actuando la fuerza peso. El peso lo voy a dejar un poco más chiquitito por razones peso. Y esto va a ser 70 por la gravedad, ¿ya? Que asumamos que puede ser 700. Mira, acá no nos dicen qué valor usar de la gravedad, así que lo voy a dejar 70G, ¿ya? Por mientras. Bien.
¿Qué fuerzas están actuando sobre qué fuerzas están actuando sobre ¿cómo se llama? La fuerza que va a estar actuando sobre la persona, perdón, sobre la balanza, ¿cierto? Sobre la pesa que le decimos, va a ser primero dos fuerzas normales, que las vamos déjenme anotarla con distinto color. Va a haber una normal hacia arriba, que va a ser la normal que le hace el ascensor, ¿cierto? Acá vamos a poner la normal del ascensor. Y lo otro que vamos a tener, ¿cierto? Va a ser la normal de la persona. Pongámosle acá normal de la persona porque es la fuerza que le está haciendo la persona a la pesa. Voy a anotar esto acá. Voy a ponerle ahí normal de la persona. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre sobre las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la pesa? La pesa va a registrar la fuerza ejercida por ella sobre cualquier objeto que se le coloque encima. Es decir, nosotros necesitamos saber cuánto es el valor de la normal de la persona. Sí, también, Meilín, perdón, me faltó poner acá, y tienes toda la razón, en moradito. Acá también va a estar actuando hacia abajo el peso, pero va a estar actuando el peso de la pesa, ¿ya? Pero para que no se asusten de tantas cosas, a nosotros no nos interesa el valor de esa fuerza y no nos interesa el valor de esa fuerza. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a registrar la pesa va a ser NP, es decir, que va a registrar el valor de la normal de la persona. Entonces eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cuánto vale NP en cada caso? En el primer caso vamos a tener que la normal de la persona menos el peso, que es 70G, va a tener que ser igual a la masa de la persona, nuevamente, que es 70, por la aceleración. En este caso el ascensor está subiendo con una aceleración, por lo tanto la aceleración es positiva, 1,8. Entonces, voy a poner acá el valor, déjeme probar números para ver qué valor de la gravedad se usa. Esto es 70 por 1,8. Ya. Eso es 126 más 700. Y así usan 10. Ya la gravedad la vamos a usar como 10. Ya. Entonces esto nos me va a dar NP menos 700, 70 por 1,8 da 126. Por lo tanto, la normal que va a sentir el cuerpo va a ser 126 más 700. Y eso nos va a dar 826 newton, lo cual es correcto. Sí, la normal de la persona va a ser 826 y eso es lo que va a medir la pesa. Veamos en el caso anterior. El ascensor baja. Es decir, si el ascensor baja, vamos a tener la misma ecuación. NP menos 700 va a ser en este caso igual a la masa por la aceleración, pero como está bajando, la aceleración va a ser negativa. Acá hay una duda. No. Acá justamente, Meilín, no pasa que la normal es igual al peso. La normal es solamente igual al peso cuando la superficie es horizontal, pero no hay movimiento vertical. Es decir, no hay nada que mueva, no hay ninguna fuerza aparte de la normal y el peso en la vertical. Si hay otras fuerzas que van a estar actuando, ¿cierto? En este caso, si va a implicar que el cuerpo está moviéndose verticalmente, ahí la normal deja de ser igual al peso. Exacto, si no hay aceleración, ya no hay. Exacto, eso. Entonces, acá vamos a tener, ¿cierto? Perdón, acá
va a ser 70, ¿cierto? Menos 700. Esto nos va a dar menos 126 y nos va a dar que la fuerza normal va a ser menos 126 más 700 y eso va a ser igual a 574 newton. Por lo tanto, esto va a ser correcto. ¿Ya? Y la tercera incorrecta, ¿cierto? Porque la pesa sí va a depender de la aceleración del ascensor. Por lo tanto, es solo 1 y 2, es la D. ¿Dudas con el ejercicio del ascensor, chiquillo? Ya. Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Van muy perdidos? ¿Sienten que es muy chino esto? Bueno, igual ahí más o menos ustedes deberían... Álvaro, ¿estás entendiendo entonces? Bacán. El cálculo siempre tienen que considerar el signo de la aceleración, exacto. Ya, perfecto. Eh, el 9 es como para el problema anterior, y les preguntan cuando baja aumentando su velocidad en 10 metros por segundo, es decir, cuando la aceleración es 10, pero para abajo, negativa. Entonces ustedes van a tener ahí el mismo problema, ¿no es cierto? Que ahí van a tener que lo normal menos el peso tiene que ser igual a la masa, en este caso 70, por la aceleración, que va a ser menos 10 porque está bajando. Entonces acá nosotros vamos a sacar, ¿cierto? Esto va a ser menos 700, va a ser igual a menos 700 y la normal va a ser igual a 0, ¿ya? Y eso se puede, y esto pasa, ¿cierto? Si ustedes están cayendo a la misma, ustedes están cayendo con la aceleración de la gravedad, ustedes van a sentir la ingravidez, van a sentir que estarían flotando en el ascensor, ¿ya? Y eso puede pasar. Bien. Un astronauta viaja a un cuerpo celeste en el que la aceleración de gravedad es la quinta parte que en la Tierra. Si en la Tierra tiene masa m y peso p, en dicho planeta su peso será... ¿Qué me dicen acá, chiquillos? Ya, al tiro te respondo, Matías. Y sí, chiquillos, es la C directamente. ¿Por qué? Porque la masa no cambia y el peso se reduce a la quinta parte. Bien, eso es la C, directamente. Acá, chiquillos, en el ascensor, ustedes van a tener dos opciones, ¿cierto? En realidad vamos a tener tres opciones cuando vamos a estar en un ascensor. Primero, cuando el ascensor sube, ¿cierto? Cuando tiene una aceleración para arriba, significa que la normal que le va a hacer el ascensor va a ser más grande que el peso que va hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, la normal va a ser mayor que el peso y, entre comillas, se va a sentir más pesado. Si el ascensor baja y baja cualquier aceleración que no sea la de gravedad, ustedes van a tener que el peso va a ir hacia abajo y ustedes van a tener que acá eh, la normal va a ser más pequeña que el peso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la suma de la fuerza, el peso tiene que darte la fuerza neta hacia abajo. Pero en el caso en el que el ascensor esté bajando y esté bajando con una aceleración que sea igual a g, acá ocurre que el peso y la normal, acá ocurre que solo hay peso. Es decir, la normal, esta normal de acá, se hace cero. ¿Sí? Esta normal se hace cero. Cuando la aceleración igual a la aceleración de la gravedad, el piso ya no hace fuerza sobre ti.
Por lo tanto, tú se sentirías solo que estuvieras cayendo. Y básicamente te estarías cayendo como una caída libre. ¿Sí? Y se puede comportar, como tú dices, como una caída libre. Pero solamente en el caso en el que la aceleración sea igual a g. ¿Se entiende, Matías? Ya, perfecto. Ya. Acá nos dicen, tenemos una polea, ¿cierto? Y yo voy respondiendo apenas a medida que me van preguntando. Ya, primero, acá me preguntan, ¿la normal del bloque P es de 20 newton? Hago mi dibujito, ¿cierto? Acá el bloque P, tenemos la normal y el peso, como no hay movimiento vertical, yo puedo decir perfectamente que acá el peso debe ser igual a la normal, ¿cierto? Y el peso de este es 2 por 10, por lo tanto es 20 newton. Y eso es correcto. La aceleración del bloque P es de 8 newton. Ahí es más difícil, ¿cierto? Porque acá tenemos que utilizar nuestras ecuaciones. Acá voy a dibujar la tensión, ¿cierto? Y hacia acá abajo yo voy a dibujar, o sea, y acá la tensión lo tira hacia arriba, y acá me va tirando hacia abajo el peso. El peso de acá pesa 8 por 10, eso es 80. 80 newton es lo que pesa acá. Y esto es el valor de la tensión. Ojo, que la tensión y acá, la tensión y el peso no son iguales porque el sistema va a ir bajando. Por lo tanto, no puedes decir que la tensión es eso. Bien. Entonces acá yo planteo mis ecuaciones de Newton. Para el objeto de ahí, por si acaso, chiquillos, voy a definir este sentido, todas las fuerzas que vayan en el sentido de la polea va a ser positivo y el resto va a ser negativo. Entonces yo acá planteo para el cuerpo 2 que la tensión, que va en el sentido de giro de la polea es positiva, va a tener que ser igual a 2 por la aceleración. Y abajo, esto es para el cuerpo 2. Esto es para el cuerpo de 2 kilos. Para el cuerpo de 8 kilos, si se fijan, el peso va en el sentido de la rotación, por lo tanto ahí el peso va a ser positivo y la tensión va a ser negativa. Y eso va a tener que ser igual a 8 por A. Y ahí nos queda el sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema, sumamos, T con T se cancela, acá queda 80. 8 más 2, ¿cierto? Es 10. Entonces nos queda 10A y nos queda que la aceleración es 80 dividido 10, 8. Por lo tanto, también es correcto. Y finalmente, la tensión de la cuerda E16. Reemplazo la primera ecuación, donde T es igual a 2 veces por la aceleración, es decir, 2 por 8, 16. Por lo tanto, eso también es correcto. Es decir, todas son correctas. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Ya, este le hice un poco rápido, así que me avisan si se perdieron. ¿Que no hay roce también significa que no hay movimiento? No. No. Que no haya roce, que no haya movimiento significa, bueno, es que en realidad esa frase nunca está bien, en ningún sentido. Yo le voy a explicar qué casos pueden haber. ¿Cuándo se genera roce? Primero, requisitos para el roce. Para que haya roce, primero tiene que haber superficie rugosa. Superficie rugosa, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué yo pido superficie rugosa? Porque si la superficie es lisa, ¿cierto? La fuerza de roce es aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque no hay fricción. Entonces sí o sí tenemos que tener superficie rugosa y segundo tenemos que tener intención de movimiento. Ni siquiera tenemos que tener movimiento real.
tenemos que tener intención de movimiento. Es decir, por ejemplo, ¿no les ha pasado, chiquillos, que cuando ustedes quieren mover un mueble, ustedes tienen un mueble, ¿cierto?, en la casa, y ustedes le aplican una fuerza a ese mueble, y el mueble al principio no se mueve, ¿cierto? Ustedes aplican una fuerza externa, pero como que el mueble les hace la collera, ¿sí? ¿Qué fuerza le está haciendo la collera a ustedes? Porque el mueble debería moverse, pero digamos que acá el mueble todavía está quieto, la velocidad es cero. Pero aún así a ustedes les cuesta. Va a haber una fuerza contraria, que esta va a ser la fuerza de roce, y esta se llama fuerza de roce estático. Este es el roce estático. Es decir, incluso si el cuerpo tiene velocidad cero, aún así puede haber roce. ¿Por qué? Porque hay una intención del movimiento. Es decir, hay un movimiento, uno quiere mover el cuerpo, y siempre que uno quiera mover el cuerpo, va a existir una fuerza de roce. Y bueno, la tercera opción de que cuando haya roce, ¿cierto?, es que haya movimiento, ¿cierto? Si hay movimiento, hay roce, a menos que indiquen que la superficie es lisa, ¿cierto?, y que el roce es despreciable. Cuando hay intención de movimiento, esto es roce estático, y cuando hay movimiento, es lo que nosotros llamamos fuerza de roce cinético. ¿Ya? Eso es lo que eso es lo que les quiero destacar. ¿Ya? ¿Y por qué yo les dije que en el otro caso, acá no había roce? Es porque acá nadie está intentando mover lateralmente las cajas. En ninguna parte del ejercicio me decía, hay una fuerza empujando a la caja hacia izquierda o derecha. Si hubiera habido una fuerza empujando a izquierda o derecha, sí habría habido roce. Pero en este caso, no lo hay. Ya, acá hay una confusión, Meilin. La caja de 2 kilos no está en reposo. Las dos se mueven. Cuando esta caja baja, esta caja se mueve hacia ella. ¿Por qué estaría en reposo la caja de 2 kilos? Pero lo que pasa porque no hay movimiento vertical, porque la caja no está saltando. La caja no hace esto. Solo hay movimiento horizontal. Por lo tanto, como solo hay movimiento horizontal, tú vas a tener que no hay movimiento vertical. Porque si hay movimiento vertical, la caja se movería. Así como para ponerte, piensa que esta botella en la caja se movería así, verticalmente, si hubiera aceleración en el eje Y, pero sí se mueve horizontalmente. Entonces, para que la normal sea igual al peso, la aceleración en el eje Y tiene que ser cero. ¿Sí? Y en este caso se cumple. ¿Por qué? Porque la caja de 2 kilos no se está moviendo en el eje Y, solo se está moviendo en el eje X. No entiendo tu pregunta, Mili. ¿Cómo solo en ese eje? No, 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 no. No. Eh, no tiene que estar en reposo en el eje X. Simplemente basta con que en el eje Y esté quieto. Si en el eje Y está quieto, tú puedes tener que normal sea igual al peso. Eso. Ahí ya entendí tu consulta. Perfecto. Ok. Ya, acá
chiquillos, esto es una repetición. ¿Pueden tratar de hacerlo ustedes? Bien cortito. Yo lo voy a hacer en mi mente, ¿cierto? Se los dejo, ¿ya? Para que me lleguen con la respuesta. Pruébense. Es idéntico, pero al revés. Y cambian los números. ¿Ya? Me dicen más o menos para ver cómo andan con este tipo de ejercicio. Ya yo lo voy a hacer rápido. Pues chiquillos, si quieren me pueden hacer consultas por interno, ¿cierto? Yo les respondo por chat. O pueden hacerlas por acá, ¿cierto? Directamente en el chat general y les respondo rápido. ¿Ya? Ya, Ignacio le dio C. Ya, eso es una respuesta al menos. ¿Ya? Ah, yo ya tengo la respuesta, así que yo trato de no tener reacciones para no decirles si está bien o está mal hasta que varios compañeros hayan mandado la respuesta. Modo microondas. A Meilín le dio C también, ¿no? Y ya. ¿Qué significa modo microondas, Álvaro? Mm, mm. Ya. ¿Alguien más le pudo haber sacado, cierto? ¿Alguien más está intentando hacerlo? Que mande un punto si todavía lo están intentando hacer. ¿Ya? Ya. Perfecto, Matías. ¿Ya? Por mientras voy a ir dando pistas de cómo se va haciendo, como para adelantar. Eh, pero no voy a dar la respuesta, ¿cierto? Ya. Primero voy a identificar las fuerzas. Sobre A, acá está actuando la tensión. Eh, hacia arriba está actuando, ¿cierto? La normal, el peso, en este caso no me van a servir de nada, ¿cierto? Porque realmente no vale la pena. Sobre B va a estar actuando el peso y va a estar actuando la tensión. Y ahí se arriesga con la C. Entonces, sobre acá también actúa T. Acá una consulta, chiquillos. El peso lo voy a anotar al tiro como 30 newton. ¿Hacia dónde consideraron positivo? ¿Hacia acá lo positivo o hacia acá lo positivo? Los que lo hicieron. Ya. Hacia acá positivo, hacia acá negativo. Fíjense que ahí inconscientemente como contradijeron todo lo que hemos hecho el semestre, ¿cierto? Porque yo les digo así como ¿cómo se llama? Por tradición, ¿cierto? A la derecha positivo, pero realmente está bien. Ustedes pueden tirar positivo para donde quieran. Ya. Entonces, continuando con esto, ¿cierto? Vamos a tener que sobre el cuerpo A, la tensión apunta hacia el lado positivo y eso tiene que ser igual a 7 por la aceleración. Esto sobre el cuerpo A. Sobre el cuerpo B,
Sí, es que la polea está al revés, pero puede ser exactamente igual. Sobre el cuerpo B, tenemos que el peso apunta hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser 30 menos T. Y eso va a ser igual a ser 3 por A. Cuando hagamos la suma acá, P se cancela con T, y pues nos queda acá solo 30, 7 más 3, nos queda 10. Y nos queda que 30 va a ser igual a 10A, y por lo tanto A va a ser igual a 30 sobre 10, y eso es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es la C. ¿Claro, no, chicos? Ya, súper. Y esta es una de roce. Acá nos dicen, se quiere empujar un automóvil de 500 kilos de modo que se mueva con una velocidad constante por una calle horizontal cuyo coeficiente de roce es 0,3. ¿Cuál debe ser la fuerza paralela a la calle ejercida sobre el vehículo? Ya, está un clásico. Lo primero que yo hago es un mini dibujito, chiquillos. Siempre para hacer un ejercicio de física, su buen dibujo es lo más recomendable. Entonces, yo quiero empujar al vehículo, ¿cierto? Lo quiero empujar hacia la derecha, ¿cierto? O hacia la izquierda, como se lo imaginen, con una fuerza F, que voy a llamar, y me dicen que hay roce. Por lo tanto, si yo estoy aplicando una fuerza F, ¿cierto? También va a haber roce. Y hacia acá vamos a tener la fuerza de roce y me piden que la velocidad sea constante. Que la velocidad sea constante implica que la aceleración es cero. ¿Sí? Eso es bien importante que lo sepan identificar. Bien, entonces a mí lo que me interesa ahora, perdón, ahora sí, como hay roce, sí o sí tengo que pescar la normal y el peso. Peso y normal. Bien, en el eje Y, ¿cierto? Sacamos rápidamente que la normal es igual al peso y es igual a 5000 newton, ¿cierto? Que eso es 500 por 10. Eso va a dar 500. En el eje X vamos a tener que la fuerza F que yo voy a tener que estar aplicando menos la fuerza de roce va a tener que ser igual a la masa, que es 500 por la aceleración, que es 0. Es decir, voy a tener que la fuerza F que tengo que aplicar menos la fuerza de roce tiene que darme 0. Por lo tanto, F tiene que ser igual a la fuerza de roce. ¿Cuánto vale la fuerza de roce? La fuerza de roce vale el coeficiente de roce cinético 0,3 multiplicado por la normal, que la normal es 5000. Ya, y acá yo uso una técnica, ¿cierto? Una técnica milenaria para hacer esa multiplicación. A mí eso es 3 décimos, 0,3 3 décimos por 5 lucas. Se cancela eso con eso, 3 por 5, y nos va a quedar que va a ser 1500. ¿Sí? Por lo tanto, ahí la respuesta son 1500 newton. ¿Queda claro, chicos, cómo se hace esto? Ya, perfecto. Eh, ya, chiquillos, se acaban los ejercicios ahí, yo tenía preparados otros ejercicios, pero les debo admitir, chiquillos, que me duele bastante la cabeza. Eh, entonces, ¿cómo se llama? Les pido que lo dejemos por hoy día, hasta hoy día, hasta acá. Me duele la cabeza, así terrible. Pero, miren, les voy a mostrar lo que les tenía preparado, ¿ya? Que era la evaluación 2, ¿cierto? De cinemática.
Lo que voy a hacer, chiquillos, voy a hacer un video de esto. Lo voy a hacer hoy día, de hecho mañana, ya. Con este ejercicio se los voy a subir hoy día al Classroom. Se los subo al tiro. Eh, Tiene polea, tiene de todo. Así que se los voy a subir. Que eran unos ejercicios adicionales, pero ya no me puedo la cabeza. Eh, la idea es que, ¿cierto? Veamos esto bien rápido. Les voy a subir un video, pero traten de hacerlos primero, ¿ya? Y la otra clase partimos con la nueva unidad, que va a ser de energía.